Muy buenas noches, mi nombre es Alexis Garzón, cuarto semestre de la UNAD en Derecho Constitucional. Vamos a analizar en el siguiente caso frente al procedimiento de la reforma a la Constitución. Es un caso en un sector político mayoritario en el Congreso de la República que considera que debe hacer una reforma de fondo a la Administración de Justicia. Por tanto, 20 de sus congresistas presentan un proyecto de acto administrativo que busca eliminar las altas cortes, es decir, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, y unificarlas en un solo tribunal o supercorte que asuma todas las competencias y se integre por miembros escogidos por el Congreso de la República, previa nominación de varios órganos del Estado, entre ellos la Presidencia de la República. El proyecto de acto legislativo se aprobó y por ende la modificaron la mayoría de disposiciones del título octavo de la Constitución Política de 1991 sobre la rama judicial. En el trámite se presentaron algunas particularidades. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes y la Comisión Primera de la Cámara del Senado decidieron realizar una sesión conjunta para agilizar el trámite del proyecto, por lo cual se adelantó en 7 debates el mismo. Y por otro lado, en la primera vuelta se decidió unificar la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, pero dejar como tribunal independiente a la Corte Constitucional. En segunda vuelta volvió a votarse esta posición y decidieron unificar las 3 cortes. El tercer enfoque es, como no fue suficiente el periodo de sesiones ordinarias para realizar el último debate del proyecto, se convocó a una sesión extraordinaria para terminar el trámite. Análisis. El procedimiento de reforma de la Constitución está regulado en el título 13º de la Constitución Política de Colombia de 1991. La Ley Quinta de 1992 se establecen las reglas y los requisitos para su adelantamiento o trámite. Cabe destacar que el artículo 375 de la Constitución Política establece que la iniciativa para reformar la Constitución puede ser presentada por los congresistas, por el presidente de la República o por un número no inferior al 5% de los ciudadanos que integren el censo electoral. En este caso se trata de una iniciativa presentada por 20 congresistas. Por otro lado, se dispone que la reforma debe ser aprobada en 2 debates, en cada una de las cámaras, y en cada debate debe ser aprobado por la mayoría de los votos de los miembros de la respectiva cámara. Además, en el tercer debate se requiere una mayoría de las 2/3 partes de los miembros de cada cámara. En este caso se adelantaron 7 debates. 7 debates conjuntos entre las comisiones primeras de la Cámara de Representantes y del Senado, también la comisión primera. Con respecto a la decisión de unificar las altas cortes en un solo tribunal o supercorte, cabe señalar que el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia establece que la administración de justicia es una función pública, sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes sin perjuicio de las excepciones legales. Ello significa que cualquier reforma que busque alterar la estructura de la rama judicial debe respetar la independencia del Poder Judicial y garantizar la imparcialidad y autonomía de los jueces y magistrados. En cuanto a la particularidad de que se decidió unificar la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en la primera vuelta y luego se decidió unificar las 3 cortes en la segunda vuelta, prela la pertenencia a que cualquier modificación a la Constitución debe ser realizada con cautela y de acuerdo con los procedimientos y principios establecidos en ella misma. Es decir, que dicha decisión debe ser evaluada cuidadosamente y con un amplio debate en la sociedad y la academia, ya que el proceso de aprobación del proyecto de acto legislativo presentado allí tiene una particularidad que puede resultar preocupante desde el punto de vista jurídico y democrático, ya que el cambio de la posición en la segunda vuelta de votación podría indicar una falta de buena fe en el proceso, ya que puede interpretarse como una estrategia política para lograr la aprobación de la reforma, en lugar de una discusión honesta y transparente sobre las implicaciones de la reforma y las diferentes posiciones de los legisladores.
Además, este cambio de posición en la segunda vuelta podría violar el principio de deliberación pública, ya que la ciudadanía y la sociedad civil no tuvieron la oportunidad de conocer las razones y los argumentos detrás de la decisión de cambiar la posición inicial. Esto puede generar un sentimiento de desconfianza y de falta de legitimidad en el proceso legislativo, lo que puede afectar la percepción y la aceptación de la reforma por parte de la ciudadanía. Por último, en cuanto a la convocatoria de una sesión extraordinaria para terminar el trámite del proyecto, el artículo 138 de la Constitución Política establece que también se reunirá el Congreso en sesiones extraordinarias por convocatoria del Gobierno y durante el tiempo que éste señale. En el curso de ellas, solo podrá ocuparse en los asuntos que el Gobierno someta a su consideración sin prejuicio de la función de control político que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo, lo que infiere que el presidente de la República podrá convocar a sesiones extraordinarias del Congreso cuando lo considere conveniente, pero que éstas solo podrán ocuparse de los asuntos para los cuales fueron convocados. Por lo tanto, si se convoca una sesión extraordinaria para terminar el trámite del proyecto, esta solo podrá ocuparse de este asunto y no de otros temas. En conclusión, la reforma constitucional propuesta en este caso debería ser analizada con cuidado para asegurar que se respeten los principios fundamentales del derecho y la independencia del Poder Judicial, y que se cumpla con los requisitos constitucionales y legales para su adelantamiento. El análisis deberá dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Se cumplió con el procedimiento establecido para el trámite de proyectos de acto legislativo? Al analizar los hechos presentados y las leyes que regulan el procedimiento de reforma constitucional, se puede señalar que existen particularidades en el caso que podrían ser objeto de discusión en cuanto a si se cumplió con el procedimiento establecido para el trámite de proyectos de acto legislativo. Por un lado, se adelantaron 7 debates conjuntos entre las comisiones primeras de la Cámara de Representantes y las del Senado, lo cual podría ser objeto de discusión en relación con los requerimientos del procedimiento establecido en la Constitución y la ley para la aprobación de las reformas constitucionales. Por otro lado, se convocó a una sesión extraordinaria para terminar el trámite del proyecto, lo cual es válido, siempre y cuando se haya cumplido con los requisitos constitucionales y legales para su convocatoria. Los artículos de la Constitución Política y las leyes que sustentan el procedimiento establecido para el trámite de proyectos de actos legislativos son varios. En particular, el título 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece las reglas y los requisitos para el adelantamiento de la reforma constitucional. Por su parte, la Ley Quinta de 1992 reglamenta el procedimiento para la reforma constitucional, estableciendo los trámites que debe surtir el proyecto de reforma en cada una de las cámaras y los requisitos para la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias para el trámite de proyectos de reforma constitucional. Asimismo, el reglamento del Congreso de la República establece reglas y procedimientos internos del Congreso de la República para la aprobación de leyes y actos legislativos, incluyendo el procedimiento para la aprobación de proyectos de actos legislativos y la manera en que deben adelantar los debates y votaciones en las comisiones y en el Pleno del Congreso. Segundo, ¿se puede presentar acción de inconstitucionalidad contra el acto legislativo? En principio, se podría presentar una acción de inconstitucionalidad contra el acto legislativo si se considera que éste vulnera algunos de los preceptos fundamentales de la Constitución. Los motivos podrían estar relacionados con la violación de los requisitos del procedimiento establecidos en la Constitución y la ley para la aprobación de reformas constitucionales, mientras que los motivos de fondo podrían estar relacionados con la vulneración de los principios fundamentales del derecho, de la independencia del Poder Judicial,
la autonomía e imparcialidad de los jueces y magistrados, entre otros aspectos. El tercer ítem es cuáles serían los motivos de forma y de fondo. Entonces, los motivos de forma podrían estar relacionados con la violación de los requisitos de procedimientos establecidos en la Constitución y la ley para la aprobación de reformas constitucionales. Por ejemplo, en el caso planteado se adelantaron 7 debates conjuntos entre las comisiones primeras de Cámara y Senado, lo cual puede ser objeto de discusión. Asimismo, se convocó a una sesión extraordinaria para terminar el trámite del proyecto, lo cual es válido y siempre y cuando se haya cumplido con los requisitos constitucionales y legales. Y en cuanto a los motivos de fondo, podrían estar relacionados con la vulneración de los principios fundamentales del derecho de la independencia del Poder Judicial, la separación del poder, la autonomía e imparcialidad de los jueces, el sistema de pesos y contrapesos, en el caso planteado de la eliminación de las altas cortes y volverlas una corte suprema, una supercorte, que sean los miembros escogidos por el Congreso de la República y previa nominación de varios órganos del Estado, entre ellos el presidente, podría ser objeto de cuestionamiento, ya que podría poner en peligro la independencia y la autonomía de los jueces y los magistrados y la separación de poderes que establece la Constitución política. Siguiente ítem. ¿Podría derogarse el acto legislativo por un mecanismo diferente a la acción de inconstitucionalidad? Sí, el acto legislativo podría derogarse por un mecanismo diferente a la acción de inconstitucionalidad, siempre y cuando se cumplan los requisitos constitucionales y legales establecidos para ello. Los actos administrativos, es bueno resaltar que los actos legislativos son reformas constitucionales y como tal solo pueden ser derogados y modificados mediante un nuevo acto legislativo o mediante una asamblea constituyente, según lo establecido en la Constitución Política de 1991. En particular, el artículo 375 de la Constitución Política establece que los actos legislativos deben ser aprobados por la mayoría de los miembros de cada Cámara en 2 debates sucesivos. Por lo tanto, si se quiere derogar un acto legislativo, se deberá presentar un nuevo proyecto de acto legislativo y seguir el mismo procedimiento de aprobación. Asimismo, la Ley Quinta de 1992, que regula el procedimiento para la reforma constitucional y establece en su artículo segundo, el numeral segundo, la correlación formal de los procedimientos que tienen por objeto subsanar los vicios de procedimiento que sean corregibles, en el entendido que así se garantiza no solo la constitucionalidad del proceso, sino la formación de las leyes. Por consiguiente, busca corregir esos errores procesales que se puedan generar con el fin de asegurar que el proceso de creación de las leyes sea constitucional y justo. Por lo tanto, cualquier mecanismo distinto al establecido en la Constitución para la derogación de un acto legislativo sería inconstitucional. Siguiente. ¿Dicha reforma podría hacerse a través de acto legislativo? Si considera que no, indique cuál sería el mecanismo de la reforma de la Constitución más apropiado para una reforma de este tipo. Bueno, es importante tener en cuenta que la Constitución Política del 91 establece los procedimientos y requisitos para la reforma constitucional, pero también establece límites y principios que deben ser respetados en cualquier reforma que se quiera llevar a cabo. Ahora bien, en este caso en específico, la reforma propuesta, la eliminación de las altas cortes y la unificación de un solo tribunal o supercorte, podría generar preocupaciones en cuanto a la independencia y la autonomía de los jueces y magistrados, la separación de poderes, y por tales razones, pues cualquier reforma de la Constitución debe respetar los principios fundamentales, los valores consagrados en la Constitución. No obstante, si se cumple con los requisitos y procedimientos establecidos para la reforma constitucional, la reforma propuesta podría ser llevada a cabo a través de un acto legislativo. En ese sentido, se debe tener en cuenta el artículo 374 de la Constitución, que establece que solo puede ser reformada mediante acto legislativo
asamblea constituyente o referendo aprobatorio. Asimismo, el artículo 375 señala que los actos legislativos deben ser aprobados por la mayoría de los miembros de cada Cámara en 2 debates sucesivos. Por su parte, también la ley quinta del 92 en el artículo 221 señala que las normas expedidas por el Congreso que tengan por objeto modificar y reformar o adicionar o derogar los textos constitucionales se denominan actos legislativos y deberán cumplir el trámite señalado en la Constitución y en ese reglamento, lo que significa que cualquier modificación a la Constitución debe seguir un proceso establecido y respetar las normas establecidas para su aprobación, siempre y cuando se cuente con la mayoría calificada en el Congreso.